Universos paralelos, donde todo puede pasar. Dicen que por cada decisión que tomamos, existe un universo en el que tomamos la decisión contraria. Un universo donde no llegamos tarde, donde sí aceptamos esa oferta, donde no dijimos aquello de lo que tanto nos arrepentimos. Un universo donde todo lo que podría pasar, pasa. Esta es la historia de Daniel Ferrer, un joven físico teórico de 32 años, obsesionado desde niño con la idea de los universos paralelos. Su padre había sido un científico brillante, aunque poco reconocido, que desapareció misteriosamente cuando Daniel tenía solo 8 años. Las autoridades pensaron que había huido. Su madre pensaba que se había suicidado. Pero Daniel siempre creyó otra cosa, que su padre había encontrado un portal a otro universo. La historia comienza una noche en la ciudad de Puebla, en un pequeño laboratorio escondido entre viejas casonas del centro. Daniel, tras años de investigación, finalmente construyó un dispositivo basado en los antiguos planos que encontró entre los cuadernos de su padre, una máquina de resonancia cuántica capaz de encontrar brechas entre realidades. Las llamó intersecciones. Y justo esa noche, detectó la primera. Era tenue, invisible a simple vista, pero medible, una anomalía cuántica estable, como una herida microscópica en el tejido del espacio-tiempo. El corazón de Daniel latía con fuerza. Encendió el dispositivo y, sin pensar, lo cruzó. Lo que vio del otro lado no era muy diferente a su mundo, al principio. La ciudad era la misma, las calles iguales, pero las personas parecían diferentes. Todos eran más altos, más silenciosos, y lo más extraño, todos usaban lentes oscuros, incluso de noche. Daniel pensó que era una moda. Hasta que notó que los letreros estaban en un idioma que no podía leer, una mezcla de símbolos y letras griegas. Al caminar hacia su laboratorio, lo encontró convertido en una pastelería. Su departamento no existía. Y lo peor, él mismo sí existía allí, pero no como científico, sino como un famoso músico de rock experimental llamado Dan Ferrero. Confundido y fascinado, Daniel pasó días en ese mundo. Observó cómo pequeñas decisiones habían cambiado la historia. La tecnología estaba más avanzada, pero había menos libertad. El otro, él, era millonario, pero vacío. Nadie hablaba de ciencia. La física era un tabú. Y entonces entendió, en ese universo, su padre sí fue reconocido, pero su investigación fue usada con fines oscuros. El conocimiento se volvió control, y el control, poder. Cuando Daniel intentó regresar, descubrió que la brecha se había cerrado. Durante semanas, buscó otra intersección. Y la encontró, pero al atravesarla, no volvió a su mundo, sino a otro más. En este nuevo universo, el cielo era de un tono púrpura, y la gravedad era ligeramente más débil. Las personas se saludaban con una sonrisa y un gesto en la frente. Allí, la humanidad había aprendido a convivir en armonía gracias a una sola diferencia histórica: nunca habían inventado las armas. Era un mundo de paz y arte. Y para su sorpresa, en ese universo su padre aún estaba vivo. Lo encontró en una casa cerca de un lago de agua blanca, envejecido, pero lúcido. Su padre, emocionado, le explicó que, años atrás, también había descubierto las intersecciones, pero al cruzar una, la máquina colapsó y quedó atrapado en ese universo pacífico. Había decidido no regresar. Había entendido que no se trata solo de explorar otros mundos, sino de comprenderlos. Y que el conocimiento sin ética, sin alma, puede destruir más de lo que crea. Padre e hijo compartieron días que jamás pensaron volver a vivir. Charlas, recuerdos, ideas. Pero Daniel sabía que debía seguir viajando. Quería encontrar su universo. Regresar. No podía quedarse. Se despidió, y su padre le dio un nuevo prototipo, una brújula cuántica que detectaría la frecuencia vibratoria de su universo original.
Así comenzó la verdadera aventura. Daniel cruzó miles de mundos. En uno, la humanidad nunca salió de las cavernas. En otro, los animales hablaban y los humanos eran mascotas. En uno más, el planeta estaba completamente cubierto de océano, y civilizaciones enteras vivían bajo el agua. En otro, él nunca había nacido, pero su madre era presidenta. En uno, todo estaba en blanco y negro. En otro, la electricidad no existía, pero la gente usaba una especie de energía emocional para comunicarse y mover objetos. Cada mundo le mostraba una versión diferente de la humanidad y de sí mismo. Pero también comenzó a ver cosas extrañas. Había criaturas que no parecían pertenecer a ningún universo, sombras que lo seguían entre los altos, como si alguien, o algo, lo estuviera vigilando. Entonces comprendió, no era el único viajero. En una realidad donde el tiempo era no lineal, encontró una biblioteca infinita, cuidada por una anciana ciega que parecía conocerlo. Le dijo que los universos paralelos son infinitos, pero el número de viajeros es muy limitado. Y que entre esos viajeros, algunos buscan entender, y otros, conquistar. Daniel se dio cuenta de que sus saltos estaban dejando un rastro, y que alguien lo estaba siguiendo con un propósito oscuro. Fue entonces cuando llegó al universo más extraño de todos, uno en el que todo estaba detenido. Nada se movía. El tiempo no fluía. Y en el centro, una figura idéntica a él, flotando, esperándolo. Era el mismo, pero de un futuro donde había viajado tanto, que ya no recordaba quién era. Un Daniel consumido por la obsesión de conocer todos los mundos, incapaz de detenerse. Le advirtió, cuanto más saltes, más lejos estarás de ti mismo. Cada decisión crea un reflejo. Pero cuando hay demasiados reflejos, pierdes la imagen original. Daniel, con lágrimas en los ojos, comprendió el mensaje. No podía seguir huyendo. Tenía que regresar. La brújula cuántica finalmente se activó. El último salto lo llevó de vuelta a su laboratorio en Puebla, justo la noche en que había partido. Pero algo era distinto. En la mesa, había una carta. Escrita con la letra de su padre. Decía: si estás leyendo esto, lograste regresar. Pero recuerda, no fuiste el mismo que partió. Cada universo dejó algo en ti. Usa ese conocimiento con sabiduría. Porque aunque todo puede pasar, no todo debe pasar. Daniel se recostó en su silla. Miró el cielo por la ventana. El suyo, al fin. No era perfecto, pero era su realidad. Desde entonces, dejó de buscar otros mundos. Se dedicó a enseñar, a compartir su historia y advertir que el verdadero viaje no está en saltar de universo en universo, sino en comprender el valor del que ya tienes. Porque en este universo, el único en el que estás ahora mismo, todo puede pasar, si decides que pase.